Tengo que confesar algo, hermanos. Cuando recibo una presentación como esta, queridos televidentes, desde el último mensaje, estamos, gracias a Dios, en vivo desde aquí de la ciudad de Plano, donde vamos a ser deleitados, hermana, por un maravilloso, yo no sé si seminario, tema o educación. No sé qué es realmente lo que el pastor Carlos Turcio nos trae, pero nos trae algo especial en esta tarde. Podríamos llamarle educación matrimonial, porque es lo que está tratando ahorita, está tratando con matrimonios, está una charla ardua, así es que podríamos decir educación matrimonial. Así es que vamos a pasar ya dentro de la iglesia, porque el pastor Carlos Turcio está listo para llevarnos al conocimiento de lo que nosotros conservamos en nuestro óvulo frontal, en nuestra mente, según lo que él nos dijo, y algunas cosas buenas que vamos a aprender en esta tarde, hermana. Vamos a pasar adentro de la iglesia. Pastor Leal, su esposa, pónganse de pie, por favor. Yo no sé si los conocen ustedes. Bien. El pastor Leal, una inspiración, pueden sentarse para mí. Por supuesto que él llevaba más tiempo, iba delante de este servidor, porque llegó a ICOL, a la actual Universidad Adventista de Colombia, antes que yo. Pero donde quiera que yo miraba al pastor Leal, estaba leyendo un libro del espíritu de profecía. Y si ustedes quieren saber algo del espíritu de profecía, pregúntenle a ese hombre. Es una enciclopedia. Pastor Leal, gracias por su presencia aquí con nosotros. ¿No me está funcionando esto? ¿Está conectado? A ver, lo usamos allá y lo probamos. A ver, lo puedes enchufar y colocarlo de nuevo, a ver si pueden conectarse las dos. Ahí está. Ahora sí. El tema de hoy es salud mental, renovando su cerebro. Y como la hermana Jacaranda mencionó, mi nombre es Carlos Turcios y yo soy el director de Hope Therapy and Christian Counseling Center. Es una clínica de psicología cristiana. Eso quiere decir que todos los conceptos psicológicos que hemos tenido oportunidad de aprender, que son netamente humanistas, el ser humano es capaz. Tú sí puedes. Mentira. Dios sí puede. Y esa es la diferencia entre los psicólogos seculares y los psicólogos cristianos. Los psicólogos seculares piensan que el ser humano es capaz. Y los psicólogos cristianos sabemos que el hombre no es capaz. Y hay un estudio muy interesante aquí en Texas, lo que se llama Faith-Based Counseling. Cristianos y los seculares hicieron una tabla comparativa. No hay comparación, hermanos. Los psicólogos cristianos estaban por arriba en asuntos de éxito con sus pacientes, comparados con los psicólogos seculares. ¿Ustedes saben por qué? Algo mencioné ahí, Dios, es la única diferencia. Entonces lo que nosotros hacemos en el Hope Therapy and Christian Counseling Center es que subyugamos todos los conceptos psicológicos, que muchos de ellos son buenos y tienen validez, pero los filtramos a través de las Sagradas Escrituras, que es la verdad, que no cambia. La psicología cambia todo el tiempo. Hay un manual, DSM, se llama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en los Estados Unidos, donde están
todos los desórdenes mentales en los Estados Unidos. Tiene más de 900 páginas. Pero comenzó, y ese es el número 5, con el número 1 que tenía 250 páginas. Ya van por 1000. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando. Y algunos de los síndromes que antes se consideraban problemas emocionales ya no se consideran. No lo voy a mencionar porque estamos saliendo al aire para no causar ninguna controversia, pero así es. Y por supuesto, supeditamos todos los principios psicológicos actuales a las Sagradas Escrituras y utilizamos las promesas de la Biblia a través de la oración para traer sanidad a las personas quebrantadas. Los psicólogos hablan de recuperación, o recovered alcoholic, o recovered addict. Nosotros hablamos de adictos sanos, transformados por el poder de Dios. Y la palabra therapon quiere decir siervo, un siervo. Y eso es lo que yo soy, un siervo de Dios para atender las necesidades emocionales de los hijos suyos. Muy bien. Perdónenme que sea tan enfático, pero ustedes se están poniendo viejos. Y yo también. Ya en julio de este año, 70 años. Óyeme, 70 años. Digo yo 70 años, pero no lo puedo creer, 70 años. Y todavía estoy tratando de jugar fútbol. A los 70 años. Pero ya soy un paso para acá y un paso para allá y un paso, y los muchachos dan 3 vueltas en derredor. Pero yo me quedo con la pelota. Porque más vale maña que fuerza, ¿no? Y sigo adelante. Pero cuando antes el cerebro decía, allí el pie ya no funciona, porque nos vamos envejeciendo. El cuerpo humano se deteriora invariablemente. Desde que Adán y Eva pecaron, pues Dios les dijo, no coman de este fruto, porque van a morir. Pues la muerte no fue instantánea. Demoraron, Adán 930 años. Vayan al capítulo 5 de Génesis y ahí están todas las edades de todos los patriarcas. En realidad lo que quería decir Dios es, el día que comieren de ello, empezarán a morir. Y Adán murió. Y todo el mundo murió. Y todos nosotros seguimos muriendo. Lo único que sabemos, los que estamos vivos, dice la Biblia, es que vamos a morir. Algunas personas no les gusta hablar de la muerte. Pero el otro día escuché a mi esposa decir algo que es realmente profundo. Me dice, óyeme, la muerte tiene que ser sabrosa. Y yo, ¿cómo? Sí, porque cuando yo me acuesto a dormir, óyeme, qué delicia durmiendo. Y la muerte es un sueño. No duele. Solo tú cierras los ojos hasta la segunda venida. Así que está claro que nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo se deteriora. Lo único que no se deteriora es el cerebro. El cerebro no se deteriora hasta la muerte. El cerebro sigue desarrollándose. Es decir, se sigue desarrollando si nosotros cuidamos del cerebro. Si no lo cuidamos, se deteriora y muere. Es más, déjenme un momentito acá, porque yo voy a cambiar el sistema que estoy usando. Estamos usando 3 computadoras aquí, si ustedes deben saberlo. A ver, este es Presenter's View. Ok. ¿En qué estábamos? ¿El cuál? ¿El cerebro?
Oh, sí, el cerebro no se deteriora. No, a ver. Sí, eso es lo que estábamos diciendo. A menos que nosotros no lo cuidemos. Se están dando 1,700 casos de Alzheimer's cada semana alrededor del mundo. Y si ustedes hacen sus cálculos, 1,700 casos nuevos de Alzheimer's alrededor del mundo son 13 personas a las que se les declara esta enfermedad mental cerebral cada minuto. Así que si ustedes cuentan 60 segundos, son 13 personas. Y otro minuto, otras 13 personas. 1,700 personas cada semana. Bueno, es que no cuidaron su cerebro. Aquí tenemos una masa encefálica que tiene un tamaño más o menos de 6.6 pulgadas. Más o menos una pelotita de esas pequeñitas con que se juega fútbol para practicar la habilidad de mantener el balón en el aire, ¿no? Chiquitito así. Y pesa más o menos 3 libras. Y un cerebro normal, cuando ustedes lo cortan así por el medio, un corte transversal, luce de esta manera. Ahí ustedes pueden ver el córtex del cerebro, que es una membrana que cubre toda la masa encefálica, que tiene terminaciones nerviosas y están continuamente las terminaciones en acción. Eso se llama cortical arousal. A ver, voy a ir de español y al de inglés y voy a hablar spanglish, me perdonan. Excitabilidad cortical. Hay personas que tienen mayor excitabilidad cortical que otras. Gloria, ¿puedo decir una historia de estas? Ok, está bien. Siempre le pido permiso, porque si no, cuando llegue a casa, este la acabó. 50 años, ¿sí? 50 años de matrimonio. Y sucede que mi esposa y yo fuimos novios por 4 años. Y en ese tiempo yo manejaba una motocicleta. Le quité el silenciador, porque en aquel tiempo si sonaba, era bueno. Y mi esposa podía escuchar mi motocicleta como a media milla de distancia. Y cuando yo entraba en el carport de su casa, se oía más fuerte. Y cuando yo llamaba a la puerta, sabía que yo estaba allí. Y cuando ella abría la puerta, daba un salto porque yo estaba enfrente, porque tiene mucha excitabilidad cortical. En mi caso, mi excitabilidad cortical es bien baja. Explota una bomba allí y yo vuelvo a ver qué fue lo que pasó. Pero mi esposa, cuando cae un rayo, ustedes saben que primero es el relámpago, pega un salto. Y después viene el trueno, da otro salto, porque tiene mucha excitabilidad cortical. En un cerebro normal tiene esta forma, y aquí abajito ustedes ven el hipocampo. El hipocampo se llama hipocampo, como un hipódromo, porque parece un caballito de mar. Y el hipocampo tiene una función muy importante, con el énfasis que vamos a poner en nuestra conversación hoy, el lóbulo frontal, que se pone en contacto con el hipocampo, y del hipocampo al sistema límbico para hacer todas las funciones que el lóbulo frontal lleva a cabo. Pero miren, cuando una persona contrae Alzheimer's, a ver, es esta la forma de un cross-section, de un corte transversal del cerebro. Y ustedes ven cómo se ha deteriorado el cerebro. Pero el cerebro no tiene que deteriorarse. Aquí está una comparación de los dos cerebros, el cerebro sano y el cerebro enfermo. 1,700 casos de Alzheimer's. Y no es necesario que eso ocurriera. Es más, el doctor Bruce Fife, en su libro Stop Alzheimer's Now,
ha dicho que se puede prevenir Alzheimer's. Es más, se puede sanar Alzheimer's dependiendo de la etapa de desarrollo que tenga. Pero aún cuando no se pueda sanar, se puede aminorar el desarrollo de Alzheimer's, dependiendo de la forma como nosotros cuidemos de nuestro cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios, y el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y cada uno de ellos tiene una función. Hasta hace un tiempo atrás hablaban, él es left brain dominant o right brain dominant, o tiene dominancia del hemisferio derecho, dominancia del hemisferio izquierdo, pero eso no existe, porque realmente el cerebro funciona en combinación, es el cerebro completo, excepto que cada uno de los dos lóbulos tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el lóbulo izquierdo tiene pensamientos analíticos, mientras que el lóbulo derecho tiene pensamientos intuitivos. El lóbulo izquierdo tiene percepción orientada hacia los detalles y el lóbulo derecho tiene percepción holística, es decir, mira el todo en lugar de ver los detalles. El lóbulo izquierdo tiene secuencia ordenada y el lóbulo derecho tiene secuencia al azar. El lóbulo izquierdo tiene pensamiento racional y el lóbulo derecho tiene pensamientos emocionales, pero nosotros tenemos todo. En ocasiones ganan las emociones, en ocasiones gana el razonamiento. Los adventistas son muy racionales. A la ley y al testimonio, si no dijeran como es que no les ha amanecido. Pero los pentecosteses son muy emocionales. Alabado, gloria a Dios, aleluya. A veces yo pienso que los adventistas debían tener un poco de pentecostal entre ellos, porque el predicador está predicando un sermón poderoso y los hermanos se quedan viendo, como que si estuvieran viendo el televisor. Y entonces cuando alguno de los hermanos se pone emocionado, porque el predicador está lleno del Espíritu Santo y predica uno de esos hermanos, amén, y todo el mundo se le queda viendo como quien dice, óyeme, no te pongas tan pentecostés. Pero nosotros somos racionales y emocionales. La diferencia radica en que las emociones deben estar controladas bajo los poderes superiores de la razón. Mejor que anoten eso, Las emociones deben estar bajo el control superior de la razón. Y para hacerlo de una forma adecuada, los pastores necesitan presentar el evangelio en una forma tan poderosa que su razonamiento crítico induzca a estos hermanos a los estados emocionales. Y de ver aquella maravilla, como cuando estamos escuchando al pastor Bullón, diciendo, alabado sea el Señor. Pero el pastor Bullón es muy racional cuando presenta sus temas. No estamos hablando de emocionalismo. Estas iglesias, aleluya, son emocionalistas. Empiezan a cantar y a saltar, pura emoción. Pero a veces nosotros somos demasiado analíticos como adventistas. Loosen up. Déjense ir un poquito. No está mal. El lóbulo izquierdo es donde se encuentra el sentido de la palabra. El lóbulo derecho es no verbal. El lóbulo izquierdo es cauteloso. El lóbulo derecho es aventurero. El lóbulo izquierdo planifica las cosas. El lóbulo derecho es impulsivo. El lóbulo izquierdo es donde están las matemáticas y la ciencia, y el lóbulo derecho es la creatividad y el arte. Y el lóbulo izquierdo es lógico, el lóbulo derecho es imaginativo. El lóbulo izquierdo tiene visión del campo de la derecha porque se cruzan los lóbulos. El lóbulo izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, el ojo derecho, y el lóbulo derecho controla el ojo izquierdo, y los dos se juntan aquí atrás en la parte occipital para poder ver en tercera dimensión.
Las habilidades motoras derechas están en el lado izquierdo y en el lado derecho las habilidades motoras de la derecha. Así que cada vez que yo levanto el pie derecho, es mi lóbulo izquierdo, el pie izquierdo y la mano de izquierda es el lóbulo derecho. Pero todo es un conjunto que funciona en una forma tan extraordinaria como Dios diseñó esta maquinaria que nosotros llamamos, no es una maquinaria, es una computadora que nosotros llamamos la masa encefálica. Y funciona a través de neuronas o células nerviosas. Y ustedes ven, a ver, no está allí, ahora sí. Está el citoplasma, el núcleo, el cuerpo, están las dendritas, esas que parecen como raíces, y luego esa vaina larga se llama axón, ¿okay? Y termina en unas dendritas, y así es como se mueve el cuerpo humano. Es algo extraordinario. Todas esas terminaciones nerviosas están cargadas con electricidad, porque nosotros nos movemos y funcionamos con 15 watts de potencia. Si ustedes han visto un bombillito de 15 watts, eso es lo que usamos. Y estas células funcionan con milivoltios de potencia, 30 milivoltios, 40 milivoltios, una milésima de voltio multiplicado por 40 o por 30. Y la diferencia entre 30 y 40 son 10 milivoltios, que puede indicar que la corriente se vaya en una dirección o se vaya en otra dirección. Ya vamos a explicar después. ¿Alguno de ustedes sabe o ha oído cuántas células nerviosas tenemos en el organismo? ¿Qué les parece? 530,000 millones. ¿Cuánto? 530,000 millones. Digo 1,000 millones porque en inglés es 530 billion. Pero en español no existe billion, billón no existe, existe 1,000 millones. O 10,000 millones. 550,000 millones. ¿Cuánto es eso? ¿Qué cantidad es esa? Bueno, para comprenderlo mejor, vamos a cuantificarlo. Le vamos a poner una cifra de dólar. Y son 530,000 millones de dólares. Yo tengo 70 años. Voy a tener 70 años en julio. Y hice el cómputo que 70 años a 365 días por año, habré vivido, si llego al 22 de julio de este año, 25,550 días. Si alguien me diera a mí 530,000 millones de dólares para que los gaste en 70 años, tendría que gastar diariamente 20,743,639 dólares con 92 centavos cada día. 20 millones. Hoy, 20 millones mañana y 20 millones el tercer día. Y si gasto esta cantidad de dinero todos los días de mi vida por 70 años, me habré gastado 530,000 millones de dólares. Y esa es la cantidad de células nerviosas que nosotros tenemos. Ya empiezan ustedes a percibir esta maravillosa computadora que Dios ha diseñado. ¿Con qué razón el patriarca dijo que somos maravillosamente creados? Hemos sido maravillosamente creados. Ahora, ustedes se preguntan cuál es la distribución de todas estas células y el uso de las células que los seres humanos hacen de su capacidad cerebral. Bueno, el 34% de las personas, usan el 1% de su capacidad.
34% de la población. Eso quiere decir que ellos usan 5.300 millones de células, el 1%. Y eso los lleva a un cociente de inteligencia que oscila entre 85 puntos y 100 puntos. Y 100 es el promedio. El otro 34%, imagínense una campana, 34% y 34%, pues ellos usan el 2% de la capacidad intelectual que tienen. O sea, 10.600 millones de células, el 2%. Y su cociente de inteligencia está entre 100 y 115 puntos de inteligencia, IQ. ¿Se están dando cuenta ahora? El 0.1%, ¿cuánto dije yo? 0.1. Utiliza el 5% de su capacidad. O sea, 26.500 células nerviosas. ¿Y el cociente de inteligencia? De 145 para arriba. Ahora, para darles una idea cómo funciona esto, el 140 puntos de IQ ya es genio. ¿Qué dije yo? De 140. Si alguno de ustedes tiene 140 puntos de inteligencia, es genio. Es decir, ese es el límite que utiliza una organización de genios en el mundo que se llama Mensa. Para poder ser miembro de Mensa, los miembros de Mensa deben tener de 140 puntos de cociente de inteligencia para arriba. Y solamente el 0.1% de toda la población utiliza eso, el 5%. ¿Y el otro 95%? Queda allí para utilizarse. Ustedes perdonen si yo soy demasiado audaz, pero yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de ser genios. A ver, pastor. Sí. Si es el 5%, si utilizamos el 5%, somos genios. Imagínense si utilizáramos el 99%. Bueno, uno de mis profesores de psicología solía decir que nosotros tenemos tanta capacidad intelectual porque nosotros nos vamos a desarrollar por toda la eternidad. A ver, díganselo ustedes a uno de esos evolucionistas para que vean. No tienen respuesta para el cerebro humano porque de acuerdo al evolucionismo, el ente tiene que desarrollar las maquinarias y las herramientas para funcionar adecuadamente y el cerebro no necesita el cerebro que tiene porque Dios lo creó para vivir eternamente. Así que el que trajo esto a colación, vamos a hablar de la inteligencia ahora. Entonces, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es cociente de inteligencia? Son varios elementos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La capacidad para la lógica, inteligencia. Capacidad de comprensión. Capacidad de autoconciencia, que existe, que sabe quién es, puede hacer introspección. Capacidad de aprendizaje. Capacidad de conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Esa es inteligencia. Hay algunos hermanos y hermanas que crecieron en un rancho y lo único que tenían que hacer era arriar el ganado y ordeñar las vacas y cerrar la puerta y cosechar y sembrar. No se necesita mucho razonamiento crítico para hacer esto. Pero tienen la capacidad de llegar a ser genios. Otros de nosotros
crecimos con dos padres que eran maestros y los maestros hablaban de magisterio todo el tiempo y empezamos a adquirir un conocimiento aún antes de llegar a la escuela. Y entonces entra Jean Piaget, que era un psicólogo del desarrollo suizo, que habla de el aprendizaje natural y uno es natural readiness and accelerated readiness, conocimiento acelerado. Dos escuelas de enseñanza. Jean Piaget concuerda con la hermana White, que dice que no hay que enviar a los niños a muy temprana edad a la escuela. Y yo cumplí con ese cometido y mis hijos ahí están graduados, pero tranquilamente. La otra idea de accelerated readiness es moderna, más moderna, que dice que como el conocimiento es acumulativo, entonces si le enseñan antes va a acumular más conocimiento, pero es mentira, porque no importa cuán temprano le den el conocimiento, si no tiene la capacidad para razonamiento, no lo va a entender. Mientras que Jean Piaget y el N.G. de White dice, los niños van a aprender cuando están listos para aprender. Y Jean Piaget decía, no le enseñen el abecedario a los muchachos. Así. ¿Y eso qué es? Es abstracto. Enséñenle a tirar la pelota y agarrarla en el aire para que se desarrolle tenga un desarrollo psicomotor y coordinación. Y eso les va a ayudar para aprender más rápido. Y queda demostrado que los niños que entraron temprano a la escuela, comparados con los que entraron más tarde en la escuela, los que entraron más tarde los alcanzan y los dejan atrás, porque están listos para aprender. Bueno, todo eso entró a través de uno de estos hombres, este hombre por nombre Alfred Binet, y ustedes habrán oído hablar tal vez del Binet-Simon, el test de la inteligencia, IQ. Fue el primer examen de inteligencia que se desarrolló en Francia. Y allí nos presentaron, pues, esta forma de campana, la distribución de la inteligencia. Ustedes ven ahí en el centro, el promedio es 100 puntos y el 34%, 1% de la capacidad, el 34%, el 2% de la capacidad, y luego viene el 14% que está entre 115 y 130, ya son personas que pueden ir a la universidad sin mayor problema. Entonces nosotros nos apuntamos hasta el 0.1%, donde están aquellos de 140 puntos en adelante. Ahora, para ponerlo de una forma práctica aquí, pues el que está en el 0.1% a la izquierda es el ejecutivo de la Fox que canceló Firefly. Ojo, allí a la mano izquierda está la gente que le gusta esos programas de reality shows, como Springer, ¿cómo se llama ese? Jerry Springer. Están en el 14%. Y a medida que va subiendo, el 34% es 1% de capacidad, estamos usted y yo. Pero no nos tenemos que quedar allí. Podemos subir al 34% de la derecha, al 14%, al 2%, al 0.1%. Todo el mundo tiene esa capacidad. Y por supuesto en el 14% está aquel que inventó el sándwich de ice cream, no son nieves ni son conos, es un sándwich que a ustedes les encanta, chocolate con vainilla, con galleta. Allí está Bill Gates en el 2%. Y en el 0.1% está Albert Einstein, que tenía 164 puntos de cociente de inteligencia. Pero más arriba de Einstein, ¿sabe quién está? Bobby Fischer, ese ajedrecista que le ganó a Spassky. Y al cabo de su vida se pegó un tiro. So much for that. Más adelante vino un hombre que lleva por nombre Raymond B. Cattell. Ese hombre y yo nos conocemos muy bien. Él no me conoce a mí, yo lo conozco a él.
un psicólogo inglés que desarrolló factor analysis, análisis factorial, y produjo lo que hoy se conoce como el 16PF, los 16 factores de la personalidad, que fue el primer examen psicométrico basado en personas normales, entre comillas. Porque antes de el 16PF existían exámenes psicométricos basados en enfermos, neuróticos y psicóticos, y querían ver quién tenía la enfermedad. Pero Raymond B. Cattell empezó a hacer una investigación sobre personas normales como nosotros, ¿verdad que sí? Y entonces salió con el 16PF. Y él también tiene en el 16PF un factor, el factor B, que determina la capacidad intelectual, analítica y abstracta de las personas que lo toman. ¿Saben cuáles son esas preguntas? Solamente 13 de esas, de 187 preguntas, solo 13 tienen que ver con razonamiento crítico, como este. Mujer es a niña, como gato es ¿a qué? Pues niño, gatito o perro. Ok, elijan su respuesta. Mujer es a niña, como gato es a niño, gatito o perro. ¿Ya eligieron? ¿Cuántos eligieron niño? Quiero ver sus manos. Ahí hay 2, ok. ¿Cuántos eligieron gatito? Quiero ver sus manos. 1, 2, a ver, dejen sus manos arriba, quiero sacar una encuesta. Okay. Ahí hay 5, 6, como 10 o 15, muy bien. Entonces el resto de ustedes tienen que estar en perro, ¿no? ¿Cuántos eligieron perro? Quiero ver las manos. 1, 2, 3. Algunos de ustedes no eligieron nada. La respuesta correcta realmente es gatito, porque esta es una analogía. Analogía quiere decir, aquí está la base y aquí está la aplicación. Análogas. Entonces, una persona que está utilizando su capacidad intelectual dice, la mujer es a niña. Bueno, espérate, mujer es femenino y niña es femenino, y mujer es adulta y niña es infante, y mujer es humana y niña es humana. Entonces el gato es felino, no puede ser niño porque es humano, no puede ser perro porque es canino, tiene que ser felino. Y el gato es adulto y el gatito es infante, y la respuesta correcta es gatito. Solamente hay 13 preguntas, y con esas 13 preguntas se determina la capacidad analítica, crítica, abstracta de las personas. Para llegar a esa conclusión, ustedes tuvieron que utilizar las funciones de su lóbulo frontal, porque en el lóbulo frontal es donde se encuentra el intelecto. Hay 4 lóbulos, pares de lóbulos, porque hay 2, ¿cómo dijimos? Hemisferios, y cada hemisferio tiene el mismo lóbulo, y se juntan, se unen, hay conexiones. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y en el lóbulo frontal es donde se encuentra el asiento del intelecto. En el lóbulo frontal se encuentra la razón. Allí encontramos, aquí está la razón. Se encuentra también el juicio y se encuentra la voluntad. El intelecto es todo el conocimiento que se ha adquirido, y el intelecto, el lóbulo frontal, se pone en contacto con el hipocampo, que está abajito por aquí arriba del paladar en el cerebro, y ese hipocampo se pone en conexión con el sistema límbico, que es un complejo completo donde se guarda la razón a corto plazo, a largo plazo, y la gente tiene ese conocimiento que lo puede aplicar, el intelecto. Entonces la razón es el desarrollo de causa a efecto.
Si hacemos esto, va a ocurrir esto. Si hacemos lo otro, va a ocurrir lo otro. Y también el juicio es lo que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. En términos de Freud, que estaba loco, por supuesto, el id, que es la conciencia, está aquí. Y también aquí está el asiento de la voluntad, que es el poder que controla al ser humano. La voluntad. Escuchen. La voluntad es el elemento más importante del ser humano porque es el que determina el camino que ha de seguir a una persona. Y es a través de la voluntad y el lóbulo frontal como Dios se comunica con nosotros. Nosotros nos comunicamos, dice, dame, hijo mío, tu corazón. No está hablando del órgano cardíaco, está hablando de la capacidad intelectual, del conocimiento, de decisión. Y aquí este punto es muy importante, hermanos, porque dependiendo de lo que ustedes decidan es lo que Dios puede o no puede hacer. Porque todo lo que Dios invita a los seres humanos a hacer es voluntario, porque el amor no se puede forzar. Nadie le cae con una doble Nelson a una mujer y le dice, me tienes que mamar o te rompo el cuello. Sí, te voy a amar. No, eso no existe así. El amor se entrega voluntariamente o no se entrega voluntariamente. Un muchacho se enamora de una muchachita y le confiesa su amor y dice, perdona, pero es que yo no te amo. Y ya, hasta ahí llegó la voluntad. Y entonces cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, anden tus pies en mis caminos, está invitando al ser humano para decidir caminar con Dios o no. Y en eso, en realidad, se basa la libertad del ser humano y su perfección, la capacidad de elegir. Pero cuando las personas eligen la forma correcta, reciben poder del cielo a través de la gracia para ejecutar aquella decisión que tomaron. Sin el poder y la gracia de Dios, el hombre puede decidir hasta que se ponga colorado y se le salgan los ojos por fuera y no puede hacer nada, que es lo que los psicólogos seculares dicen que puede. Mentira. Pero si el ser humano se doblega a la influencia del Espíritu Santo, el poder de Dios puede lograr en su vida lo que el ser humano no puede lograr. Y esta voluntad, el poder de decidir, está aquí en el lóbulo frontal y es el poder determinante en la vida del ser humano. Dos textos bíblicos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios, ¿quién? Porque Dios, ¿quién? Porque Dios, ¿quién? Es el que en vosotros, ¿en quién? En mí. Hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque tú se lo permites. Pero si no se lo permites, Dios no puede hacer nada. Y el segundo texto viene de Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Dios. Para hacer mucho más abundantemente. Eso es triple repetición, triple redundancia. Lo que pidáis o ni siquiera podéis imaginar, por el poder que opera en vosotros. Pero no puede operar si tú no se lo permites. Entonces, hermanos, este lóbulo frontal es sumamente importante en la vida del ser humano. Es muy importante. Y es tan importante, ustedes notan, a ver si yo puedo, si esto funciona. Sí funciona, qué bueno. Ustedes pueden notar el tamaño, la diferencia de tamaño entre los otros lóbulos, parietal, temporal, occipital, con el lóbulo frontal. Ocupa del 33 al 38% de la masa encefálica. Tan importante es ese lóbulo.
Y tan importante que nosotros debemos cuidar ese lóbulo. Es más, debemos cuidar todo el cerebro como Dios desea que lo cuidamos. Los monos utilizan el 17% de su cerebro. Los perros el 7.5% y los gatos el 3%. El ser humano tiene un lóbulo frontal mucho, es decir, a ver, ¿cómo digo de esta manera? Mejor. La cantidad del cerebro que ocupa el lóbulo frontal en el ser humano es más grande que en cualquier otro ente aquí en la tierra. ¿Será importante o no será importante? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el ser humano tiene varios sistemas, ¿no? Uno de ellos es el sistema óseo esqueletal. Y el sistema esqueletal está combinado con el sistema muscular. Pero noten ustedes que el sistema esqueletal está dentro del cuerpo cubierto por músculos. Si nosotros no tuviéramos el sistema esqueletal, todos los músculos de un gigante Tarzán o King Kong se vendría al piso. Pero los huesos sostienen todos esos músculos de adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Y cuando se ponen estos dos sistemas, el esqueleto y los músculos, se conoce como el sistema músculo-esqueletal. Pero noten ustedes qué ocurre con el cerebro. En el cerebro, el cráneo está cubriendo al cerebro. La masa encefálica está encerrada en una estructura ósea protectora del cerebro. Todos los otros músculos están expuestos, pero el cerebro está protegido. ¿Será que Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cerebro como Él diseñó que fuera? Y efectivamente sí. Y allí justamente se encuentra el lóbulo frontal. Hay otro punto importante aquí, y es que el lóbulo frontal continúa desarrollándose desde la infancia hasta los 30 años. A ver, ¿qué les dice eso? Eso quiere decir que los padres deben atesorar a sus hijos, amar a sus hijos, inducirlos al amor mutuo cuando están creciendo, porque cuando ellos llegan a los 15, 20 y 25 años, todavía necesitan de la ayuda paterna o materna para tomar decisiones. Ya no son órdenes de los 18 para arriba, son consejos, pero necesitan consejo. Imagínense por qué es que los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal a los 30 años. ¿Y por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? Porque el lóbulo frontal ya estaba completamente desarrollado. Ahora, ustedes notaron que el lóbulo frontal puede ocupar del 33 al 38% de la masa encefálica. ¿Por qué? ¿Por qué 30? ¿Y por qué 38? Dicho sea de paso, desde que el niño nace, los padres pueden empezar a desarrollar el lóbulo frontal de sus hijos y las conexiones sinápticas de todas las neuronas si les ponen música clásica. La música clásica desarrolla las conexiones neuronales. De manera que cuando van creciendo, empiezan a utilizar más del 1, 2, 3, 4, hasta el 5% de su capacidad. Estoy hablando claro, hermanos. Si algo no queda claro, levanten la mano a media palabra, yo me detengo para escucharlo, para explicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? 33 al 38%. Es que los niños que ocupan el 38% de su cerebro asignado al lóbulo frontal son aquellos que crecieron en un ambiente donde había reglas, reglamentos, límites, indicativos específicos. Ellos crecieron en un ambiente seguro,
No son aquellos niños que hacían lo que les venía en gana, echaban una perreta y se tiraban al piso. Y los padres decían, sí, no, sí. No. Los padres decían, levántese, y se levantaban. Vaya y recoja aquello, lo recogía. Iban a salir a la calle, espérate, pidió permiso. Ay, no mami, ¿puedo ir? No, siéntese. Y porque es que hay mucho peligro allá afuera. Se hizo un experimento muy interesante con un grupo de niños y se los colocó en un espacio de 1 acre de tierra con una oficina central y se los dejó que corrieran por todo el ámbito de ese acre donde pudieran. Y los niños se mantenían pegaditos a la casa. Entonces le pusieron cerca a todo el perímetro. Y ahora los niños se fueron por todos lados. ¿Por qué? Porque las limitaciones de protección estaban allá. Y cuando los niños crecen en un ambiente hogareño en que los padres tienen no muchas reglas, pero las pocas que tienen las cumplen, los niños desarrollan un lóbulo frontal mucho más grande. Y con el lóbulo frontal más grande, mayor capacidad. Ese es cabezón. Hay varias compuertas que traen información a nuestro cerebro. Nosotros tenemos 7 orificios por medio de los cuales el cerebro recibe información. Tenemos 2 oídos. Y los oídos le mandan al cerebro información auditiva. Tenemos 2 ojos. Y esos 2 ojos le mandan al cerebro información ocular. Tenemos 2 fosas nasales. Y a través de las fosas nasales nosotros los aromas que percibimos a través del olfato llegan a nuestro cerebro, impactan nuestro cerebro de una manera o de otra. Y también tenemos una boca. No sé si ustedes han oído que alguien decir que bueno que le dieron una sola boca y no 2. 2 oídos y una boca, por alguna razón. Oiga antes de hablar, decía mi abuelita, ¿no? Y también, por supuesto, el cuerpo entero que está lleno de sensores dactilares, ¿eh? Los 5 sentidos. Los 5 sentidos son los medios por los cuales Dios se comunica con nosotros. El oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. 5 sentidos. Pero esos también son los sentidos que Satanás utiliza para llegar hasta nosotros. Y debemos tener siempre en guardia qué es lo que entra a nuestros oídos, qué es lo que entra a nuestros ojos, qué es lo que percibe nuestra nariz, qué es lo que entra en nuestra boca. Y lo interesante del caso es que hay 7 canales, vamos a decir, que traen información a nuestro cerebro y solo un par de cada uno de los sentidos y 1 del gusto. Óigame, lo interesante del caso es que el gusto es que tiene más influencia sobre nuestro cerebro. Se los voy a explicar. La boca afecta más nuestro cerebro que todos los otros sentidos, porque es a través de la boca como nosotros alimentamos o matamos a nuestro cerebro. Entonces vamos a hablar qué es lo que trae daño al cerebro. ¿Están listos? A ver, ¿están listos? Es decir, si Dios se ha tomado la tarea de proteger ese cerebro de la forma como lo ha protegido, ¿ustedes creen que nosotros tenemos responsabilidad de cuidarlo como Dios quiere que lo cuidemos? Y si nosotros tenemos responsabilidad de cuidarlo como Dios quiere que nosotros lo cuidemos, entonces, ¿será que necesitamos saber
qué puede afectar y dañar nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Quieren o no quieren saber? Les va a caer duro, porque el primer veneno para el cerebro es el azúcar. Ay, pastor, no me diga. Sí, el azúcar. En Australia nosotros teníamos 2 jóvenes nacidos de una pareja de españoles. Los padres no eran muy educados, pero los niños se educaron muy bien. Uno de ellos en los negocios, el otro de ellos en las ciencias y específicamente en la ingeniería, ingeniería de computación. Ese hombre, extraordinario, y uno lo miraba, parecía un Ciro Peraloca. Yo no sé si ustedes conocen a Ciro Peraloca. Parecía un bobo, un nerd. Pero ese nerd hizo estragos en la computación mundial. Apenas tenía 20 años. No se había graduado de la Universidad del Instituto Técnico de Sydney todavía, y ya era catedrático. Y él diseñaba fórmulas que traía a su computadora de su casa para imprimirlas, y se pasaba la computadora toda la noche sacando todas las fórmulas. Llegó el momento en que la tecnología moderna no pudo reducir más la imagen de la televisión. Llegó a cierto límite. Por 15 años los científicos de todo el mundo trataron de reducir la imagen de la televisión a colores y no podían. El gobierno de Australia le dio un presupuesto de $6 millones a este muchacho de 20 años, miembro de la iglesia adventista de allí en Australia, en Sydney, y 6 años para que se lanzara a la tarea de reducir la imagen de televisión. ¿Saben cuánto demoró para reducirla al 25%? 3 días. Y yo le pregunté al hermano, ¿cómo lo hizo? Bueno, es que la televisión a colores estaba basada en la televisión en blanco y negro, que le añadieron colores. Lo que mi hermano hizo fue empezar con colores desde el principio, y en 3 días lo redujo al 25%. Vino aquí a Texas a una de estas ferias de computación, le ofrecían millones de dólares para que trabajara con ellos, Microsoft y Apple y toda esa gente. Dijo, no quiero dinero, se volvió otra vez a Australia. Pero esto es el punto al cual yo voy. No tocaba un grano de azúcar. Y yo no sabía eso, hasta que fui a visitarlo a su casa. Y le digo, óyeme, ¿qué, tú no comes azúcar? No, yo no como azúcar. Es veneno para mi cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es que cuando nosotros ingerimos azúcar, sacarosa, aunque sabemos que las neuronas utilizan 15 veces más glucosa que todas las otras células, una superabundancia de azúcar inmediatamente manda todos los sistemas a un completo desequilibrio, y cuando la sacarosa, la glucosa en las células nerviosas aumenta más allá de los niveles normales, entonces el páncreas empieza a generar, ¿qué es eso? Insulina, para poder bajar la azúcar. Pero cuando la insulina se segrega, consume toda esa glucosa y la manda a un punto inmediatamente más bajo de lo que existía. Y entonces la persona que al principio estaba eufórica, y si eran niños saltaba porque estaba lleno de azúcar, los hombres y mujeres están acelerados, ahora quedan letárgicos.
Y entonces, ¿qué hacen? Más azúcar. Y entonces se repite la misma operación. Y entra en funcionamiento las glándulas suprarrenales. Y baja otra vez. Sube más y baja más. Y cuando termina el día está más bajo que lo que comenzó al principio. Y empieza a dañar los sistemas del organismo. Porque los 15 veces más glucosa que el resto de las células del cuerpo es solamente para 2 minutos. Pero cuando la persona ingiere azúcar, permanece en el cuerpo mucho más que 2 minutos. Así que el azúcar entra, viene ahora la glucosa que se desarrolla, el páncreas entra en acción, la insulina baja, y es un caos. Y el cerebro sufriendo. Que Dios lo puso en una cúpula de protección ósea. Pero nosotros, los seres humanos, con la boca, destruimos lo que Dios diseñó al principio. Esto va a ser interesante para ustedes. El trigo también es uno de los ingredientes que afecta el cerebro. Y eso es curioso. Pero ¿saben ustedes? Los psiquiatras decidieron eliminar el trigo de la dieta de sus pacientes esquizofrénicos y que tenían el síndrome bipolar, que a veces están eufóricos, a veces están en el fondo del mar, y ellos descubrieron que el 50% de sus pacientes inmediatamente mejoraron. Ahora viene otro, que este es una vaca sagrada para muchos, especialmente los que se detienen en, ¿cómo se llama ese sitio? ¿Y cómo saben ustedes? Sí, yo no sé por qué alguien puede pagar tanto dinero por la cosa que yo lo puedo comprar por 25 centavos. Pero bueno, si quieren pagar eso, allá ellos. Pero no solamente eso, es que la cafeína ataca directamente a las células nerviosas. La cafeína ataca directamente todos los elementos de las células nerviosas y entonces empieza a causar un caos. A causar, valga la redundancia, es un completo desequilibrio. Es increíble lo que la cafeína hace, y estas células nerviosas que estaban diseñadas para dispararse en 10,000 milisegundos. Oye bien, 10,000 milisegundos, una 10 milésima de segundo más bien, no 10,000, sino una 10 milésima. Un segundo es así, pero una 10 milésima es increíble la velocidad. Se pone letárgica y entonces le da a la persona un ímpetu, como ocurriría cuando alguien se encuentra un tigre en la sabana de África. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad. A lo mejor ustedes se han enfrentado con un mastín o un perro de esos grandotes que se les viene encima. Y de pronto la insulina entra en el cuerpo. Los glóbulos, los alvéolos, estamos hablando de los vasos capilares se contraen. La sangre se concentra en los órganos internos. Se pone pálida la persona y la insulina le da una capacidad física y una fuerza que no tenía antes. Personas, mujeres que han visto a sus hijos debajo de un carro, lo levantan con la insulina. Y cuando viene un perro de aquellos, se da la vuelta y empieza a correr como nunca corrió. Si le hubieran tomado el cronómetro, hubiera sobrepasado cualquiera de los récords mundiales. Pero eso pasa. Y entonces esa cima desciende a lo más profundo. Y entonces, ¿qué hace la persona?
pues busca a otro tigre, el segundo, y vuelve otra vez aquello. Entonces, los químicos que se segregan y ponen en funcionamiento las neuronas del organismo empiezan a sufrir. Yo no sé si esta es la palabra, porque, a ver, adenosina, si me ayudan, es la correcta. La adenosina es uno de los químicos que determina, es como un control de switches, que en la casa ponen así todos esos fusibles, no son fusibles sino breakers, y cuando hay un cortocircuito se dispara uno. Este se dispara porque la adenosina es la que quiere mantener el control y el equilibrio de todo el sistema químico del organismo, pero con la cafeína baja. Entonces viene otro químico que se llama acetilcolina, que es la que facilita el proceso y el transcurso de la corriente eléctrica a través de todas las conexiones neurónicas, y sube. Y juntamente con eso también sube otro químico que se llama dopamina, y esa dopamina ustedes la conocen porque la dopamina es un químico que produce euforia, produce un tremendo sentir. Es lo que usan todas las drogas, producen dopamina, por eso son tan adictivas, porque la gente se siente como que si fuera King Kong, Superman, Superwoman. Y viene un meltdown. Hermanos, la cafeína es mala. No, es mala, muy mala. No, es mala, muy mala, increíblemente mala. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando una persona trata de dejar su cafecito, empieza a experimentar síntomas de rechazo. Los síntomas de rechazo son los que las personas experimentan cuando tienen una adicción. Y los síntomas de rechazo de la cafeína, escuchen, son más fuertes que la heroína, son más fuertes que la anfetamina, son más fuertes que la marihuana, son más fuertes que la metadona, son más fuertes que el alcohol. La cafeína. Es más difícil dejar el café que cualquiera de esas drogas. ¿Agarran la onda? Ok. Nos veremos allá en el Starbucks. Después de la presentación vamos al Starbucks, ¿no? Entonces imagínense alguien que le mete azúcar y trigo, que son mayormente responsables por el desbalance de energía, y con el azúcar y el trigo pues añaden la cafeína, que es mayormente responsable por el desequilibrio químico del cerebro, desequilibrio de energía y desequilibrio químico. Y entonces las personas entran en un estado que se conoce como depresión, porque la depresión, en términos generales, básicamente es desequilibrio químico en el cerebro. Otro de los elementos que destruye el lóbulo frontal, el cerebro, es el mercurio, y porque es una neurotoxina. Era prohibido utilizar mercurio en los empastes, pero vinieron unos dentistas europeos y tomaron control del sistema y aceptaron esa toxina. Pero eso destruye, hermanos. Si ustedes tienen caries o tienen empastes con mercurio, corran, pídanle que se los quiten y les pongan los nuevos compuestos, estos actuales, que no tienen ninguna química, porque el mercurio es el tercer metal más tóxico en el mundo. Y hay dos fuentes de mercurio. Una de ellas, el pescado. Ay. Pastor, si yo no quiero comer carne roja, ni pollo también, y el pescado tampoco, bueno, si quiere toxina. Y los empastes.
Y los empastes tienen del 40 al 60% de mercurio. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el mercurio se mezcla con la bacteria de la comida, produce un derivado de mercurio. Y este derivado de mercurio ataca las neuronas directamente y produce esteroesclerosis. Multiple sclerosis, ¿cómo se llama en español? Ok. ¿Esclerosis múltiple? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Ya están tomando nota? El otro veneno para el cerebro es el alcohol. Y también es una neurotoxina. Destruye las neuronas, es definitivamente. Y entonces la respuesta natural del cuerpo es generar colesterol para proteger las neuronas. Ya ustedes saben cuál es el efecto del colesterol en el cuerpo. Otra de las toxinas es el tabaco. Y el tabaco es algo extraordinariamente malo porque ataca la arteria carótida, que es la que le lleva el oxígeno al cerebro. La carótida y las arterias, el tabaco empieza a poner más débil las paredes de las arterias que tienen alta presión arterial. Las venas están expuestas afuera cerca de la epidermis, pero las arterias están más profundas porque tienen más presión y esa presión tiene que llegar a todo el cuerpo, y la carótida que sube por acá por el cuello hasta el cerebro y se divide en dos partes, uno va al cerebro y otra va a los ojos, al iris de los ojos. El tabaco empieza a reducir el grosor de la arteria, y entonces al reducir las paredes, adelgazar las paredes, empiezan a aparecer agujeritos en las paredes. Y el hígado, para defender el cuerpo, porque el cuerpo es un ente completo, produce ese LDL, que es el bueno, para tapar el agujero. Pero sigue fumando la persona, más agujeritos, otro tapón. Y cuando vienen a ver, los tapones empiezan a reducir el diámetro de la arteria, y al reducir el diámetro de la arteria se reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, y el cerebro empieza a morir. Solamente se necesitan 3 minutos del cerebro sin oxígeno para morir completamente, y así lo llaman brain dead. Y lo que hace también el tabaco es que mientras las células se movían en la sangre con fluidez, ahora se agrupan, y al agruparse también obstruyen. Tuve la experiencia de un amigo que pasó 4 coágulos de sangre que le subieron por la carótida, y en las 4 ocasiones se le fue a los ojos en lugar de irse al cerebro. Obstruyó el flujo de sangre a su retina, y la retina empezó a morirse, y finalmente quedó solamente un pedacito de retina, como si fuera el hoyo de una llave, y así vive. Milagrosamente no se fue para el cerebro, porque hubiera muerto instantáneamente. Finalmente se obstruye la carótida y hay un derrame cerebral. Entonces, ya ustedes saben, los 3 minutos el cerebro comienza a morir, las células comienzan a morir. Las drogas, y cuando hablo de las drogas, no son drogas de estas callejeras, no estamos hablando de prescripciones. Dañan el cerebro también, las prescripciones. Ahora, no estoy diciendo aquí que no tomen medicina, pero tomen la medicina midiendo las consecuencias, hermanos. Porque lo interesante del caso es que estas drogas nunca curan la enfermedad. No,
Las drogas solamente tratan con los síntomas. Es el organismo que se sana a sí mismo. Cuando a alguien le ponen quimioterapia, la quimioterapia no cura. Mata todo el cuerpo, las células buenas o cancerosas, y lo dejan al borde de la muerte para ver si el hombre se recupera. Es el cuerpo humano que vuelve a recuperarse. Lo mismo ocurre con todas las prescripciones médicas. Yo no digo que haya ocasiones en que sí hay que usar prescripciones, pero lo interesante es que los antidepresivos se ha descubierto que causan depresión. Y la cura del cáncer causa cáncer. Yo no sé cuántos conocen al doctor Neil Nedley, pero él ha escrito mucho a este respecto. Y finalmente, el último de los venenos que destruyen el cerebro es el monosodium glutamate. ¿Cómo se dice en español? Glutamato monosódico. Okay. Ya saben a qué me refiero. Es muy sabroso porque excita las papilas gustativas y entonces pues sabe muy sabrosa la comida, ¿no? Ustedes van al restaurante de los chinos y se llenan de monosodium glutamate y empiezan a destruir su cerebro, porque no solamente excita las papilas gustativas, excita todo el resto del cuerpo y produce dolores de cabeza y vienen diversas formas de desajuste químico, un desbalance completo. Y finalmente ahora el moho. Y yo le preguntaba a mi esposa, ¿está bien escrito M-O-H-O, moho? Mold, esa negrito que aparece en las paredes. Moho. ¿Está bien escrito así? No está todavía el moho. Ahí está. ¿Sí está bien? Cuidado con el moho, hermanos. Y ahora viene, los esposos se van a tener contentos cuando les digas esto, y las esposas digan, porque mira, hay dos alimentos en particular que producen moho en las casas de ustedes, y uno de ellos son los cacahuates. Sí. Y a mí me encantan los cacahuates, pero ya desde que aprendí esto, ahí está el pote de cacahuates que no lo he tocado, lo voy a botar, porque tiene moho, pero es microscópico. Y el segundo de ellos es el arroz cocido. Pero pastor, lo pongo en la nevera, no importa, póngalo donde quiera. 24 horas más tarde, tiene moho. Y en el Japón, en el año 1921, ellos hicieron un acta con el arroz que no podía comerse el arroz después de 24 horas porque tenían serios problemas con beriberi. Y terminó el beriberi. Así que ya yo le di instrucciones a mi esposa. No, le pedí, por favor, Gloria, no me des arroz viejo. Después de 24 horas, hermanos, es malo. Entonces, estamos hablando del lóbulo frontal, que es, por así decirlo, la parte más importante del cerebro. Todo el cerebro es bueno, pero este es el punto central, porque allí está el intelecto, allí está la razón, allí está el juicio, allí está la voluntad. Esa es la forma como nosotros nos comunicamos con Dios, es la forma como nosotros tomamos decisiones, es la forma como nosotros hablamos unos con otros, es la forma como nosotros amamos. Y si tienes un cerebro defectuoso, ¿cómo vas a amar a tu esposo? ¿Cómo vas a amar a tu esposa? ¿Cómo vas a amar a tus hijos? ¿Cómo vas a amar a Dios? Hay 3 leyes que gobiernan el cerebro: la ley de causa y efecto. Esta causa, este efecto. Se necesita razonamiento crítico para eso. La segunda ley es la decisión, el amor y el perdón. Porque el amor es deliberado
y el perdón también. Nosotros amamos deliberadamente y perdonamos deliberadamente para que haya paz en los hogares. Y también las palabras, porque la palabra verbal tiene un efecto directo sobre el carácter. Por eso, por vuestras palabras seréis condenados y vuestras palabras seréis justificados. Sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Y entonces mi esposo me dice: mi amor, no. Tal y tal cosa, sí. No, no, hablamos más que eso. Pero cuidado, porque como manzana de oro en bandeja de plata son las palabras dichas como conviene. En Romanos capítulo 2, versículo 2 hay una declaración impresionante. La sierva de Dios dice que el último conflicto va a ser el conflicto sobre el control de la mente. ¿Ya creen ustedes que ya estamos cerca de eso? Ya estamos viviendo eso. Y Pablo dice: no os adaptéis a las formas de este mundo. Esta es la revisión 1977, pastor. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Vamos a concluir aquí, hermanos. Muchísimas gracias entonces por la invitación. Me informó la hermana Jacaranda que querían un momento de preguntas y respuestas. Hagan todas sus preguntas. Yo no sé si puedo responder. ¿Alguna pregunta? Pregunta el pastor si la mantequilla de maní tiene la misma condición. No estoy seguro, pero sé que el maní en grano sí. Puedo pensar que posiblemente no, porque está en una forma licuada y tiene aceite, pero habrá que averiguar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? El cacahuate dentro de su concha no tiene ningún problema, pero una vez que sale al medio ambiente es cuando produce moho. ¿Ok? Si se saca de la concha y se come enseguida, no hay problema. Pero cuando se guarda por un periodo X de tiempo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tuve esa pregunta, la pregunta que están haciendo para aquellos que están viendo por televisión. El cacahuate que viene envasado. Estaba meditando eso porque ellos le ponen ciertos químicos para conservarlo. Tal vez no lo tenga, tal vez sí. Hay que averiguar. No tengo la respuesta directa. ¿Alguna pregunta? El arroz cocido. Gracias por muy bueno. Dijimos que el arroz permanece allí porque a lo mejor hay alguien más que quiera usar el micrófono. El arroz cocido, una vez cocido, si se deja por más de 24 horas, produce moho, que es muy malo para el cerebro. ¿Allá hay otra pregunta? Levante su mano. Sí, hermana Jacaranda. ¿Cómo podemos romper una conexión neuronal? ¿Cómo podemos fortalecerla también? Muy bien, gracias por esa pregunta, hermana Jacaranda. Hay como 4 o 5 químicos que se generan en la transmisión hormonal, neuronal. Y los más importantes de ellos son la acetilcolina y el ácido gamma-aminobutírico. En inglés GABA, gamma-aminobutyric acid, y en inglés ACH, acetylcholine, la acetilcolina que facilita el flujo de corriente. ¿Qué ocurre? Como las células nerviosas están continuamente cargadas, un pensamiento le imparte
una carga de corriente a esta célula y dice descárgate, únete con otra, y la synaptic gap, el intervalo sináptico entre las neuronas, que tiene unos botoncitos que se llaman boutons, que descubrió un científico australiano estudiando la célula con el microscopio electrónico, y le puso boutons porque parecen botoncitos. Esos botoncitos cierran la interacción, el vacío, el synaptic gap, y eso ocurre mucho. La acetilcolina facilita eso. Un pensamiento, 30, 40 milivoltios. Dice yo, levanta la mano derecha, 40 milivoltios. El cerebro le dijo a esta célula nerviosa, que se divide en células sensoriales y células motoras con los músculos, sensoriales con los sentidos, que se disparen. Se dispara para hacer o llevar a cabo la acción. Hay ese otro químico que se llama GABA, que son los frenos, gamma aminobutyric acid. Cuando una persona no quiere llevar a cabo una función, dice no y produce deliberadamente GABA, que detiene esa corriente, y esa corriente se detiene con GABA, pero para que esa corriente no puede permanecer ahí atascada por GABA, tiene que irse por otro camino. Y es la forma como se cambian los hábitos. Un mal hábito se produce por la reproducción continua de la repetición del mismo acto, y produce tremendas carreteras con acetilcolina. Y GABA dice, ya no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, lo opuesto de aquello. Por ejemplo, si yo quiero rebajar de peso y no quiero comer azúcar ni chocolate fudge cake, y una hermana allí en el potluck viene con una bandeja llena de chocolate fudge cake, y yo la miro allá lejos, y los hermanos son buenos con los pastores y les traen su cakecito y dice, ay pastor, quiere, pero ya yo decidí, no voy a comer. 40 milivoltios GABA, pero tengo deseos, las papilas gustativas empiezan a generar saliva y se me hace agua a la boca, porque allá viene lo que ya yo sé cómo sabe y qué delicioso es, pero son 30 milivoltios. Y cuando llega la hermana, dijo, gracias hermana, pero hoy no. 30 milivoltios, 10 milivoltios no, 30 milivoltios sí, la diferencia 10 milivoltios no. Y esa es la forma como se llevan a cabo las conexiones sinápticas. Pregunta, sí hermana. Gracias. Usted comentó algo sobre el trigo. ¿Qué contiene el trigo? Mire, la verdad, recomendado? La verdad, estoy intrigado por eso. Estoy intrigado, pero gluten, se me ocurre uno de ellos. El asunto es que el doctor Neil Nedley y psiquiatras le quitaron todos los elementos de trigo a sus pacientes y mejoraron 50%. Pero el contenido, ¿por qué razón? No llegó a ese nivel. Bueno, también en el trigo hay otro químico que usan que se llama glifosfato. Ajá. Ese es un veneno. Entonces la mayor parte del mundo usa este químico para hacerlo más resistente a las plagas. Okay. Y ese es el veneno que realmente también tiene una parte con el daño que hace el trigo ahora al cuerpo. Ajá. Esas modificaciones genéticas que le han hecho. Ok. Gracias por la información adicional, hermano. Sí, yo tengo una pregunta. Hace rato mencionó que la música clásica hasta los 30 años que se desarrolla el lóbulo frontal, tiene efectos para tener una mayor capacidad de razonamiento. ¿Es solamente hasta los 30 años o también influye posteriormente? Okay. El desarrollo del lóbulo frontal termina a los 30 años, y no tiene que ser 30. Ayer era 29 años y 364 días, y hoy 365, 30 años. No es exacto, pero es ese lapso de tiempo, ¿no? Sucede que cuando los niños están creciendo y se están formando todos esos arrays, ¿qué diríamos? Enramillados de neuronas, cuando se les pone la música clásica, no aquella música clásica loca, sino como una música clásica para tranquilizarse,
se les desarrolla una cantidad de conexiones sinápticas y empiezan a crecer, que más adelante se van a utilizar para tomar decisiones, para llegar a conclusiones, aumentan el cociente de inteligencia. Si continúa después de los 30 años, bueno, algo bueno continúa bueno, y si se inició cuando era la edad temprana, continúa desarrollándose indefinidamente, porque nosotros fuimos creados para vivir por toda la eternidad. Ahí están los 530 mil millones de células nerviosas que no utilizamos sino el 1, 2 y 5% máximo. Entonces continúa el desarrollo también. De la misma manera, la música rock, la disco, rap, destruye las células. Se hizo un experimento en que se pusieron 3 diferentes plantas en diferentes lugares. En uno se le puso la misma tierra, las mismas semillas en los 3 lugares, y en uno de ellos se les puso sonidos como los que se miran en el campo y las plantas crecieron normalmente. En otro punto se le puso una música clásica, de esa tranquilizante, y las plantas crecieron, pero tremendamente, ferazmente es la palabra. Y cuando fueron donde estaban la música rock, que tiene ese pounding y tiene síncopa, que es tan 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 en lugar tan 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 tan, que es un ciclo normal, las plantas estaban muertas y en proceso de morir. Miraron las raíces de las plantas normales, normal, de las plantas con la música esa clásica, una cantidad de raíces. Las raíces de las que tenían la música rock no existían. Entonces llegaron a la conclusión que esa música mata las células. Otra pregunta. Aquí alguien levantó su mano por allá. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Agradezco su presencia y espero en el Señor que el conocimiento adquirido ustedes lo puedan aplicar para desarrollar su intelecto y su capacidad, y que su amor por Dios pueda crecer sin límites, y que su amor el uno por el otro también lo haga así. Que Dios los bendiga. Le damos las gracias al pastor por su explicación. Sabemos que no son tópicos suaves a veces, eso se necesita mucho conocimiento, y el pastor profundizó. No sé si todos entendimos todo lo que dijo, pero creo que, como dice él, usamos solo el 5% del cerebro. Uno. Sí, yo sí me preguntaba, algo raro conmigo, ¿eh? Sí, yo estoy usando como medio nada más. Nos ponemos de pie para dirigir una oración y darle gracias a Dios para concluir. Oremos. Ha sido un tema muy maravilloso, como todos los temas que inspira a Dios. Y no solo eso, ha sido un tema tan maravilloso, y no solo eso, sino que hemos aprendido también a la comida, los cacahuates, el arroz, de varias cosas que necesitamos nosotros tener más cuidado, porque es un poquito peligroso para nuestro cuerpo y más que nada para nuestro cerebro. Así es que bueno que hemos aprendido entonces esta tarde. Esperamos de que todos nuestros teleaudiencia pueda haber disfrutado de esta enseñanza, y esperamos de que si usted tiene alguna pregunta, pues yo creo que el pastor con mucha alegría pues está dispuesto a responder, ¿verdad? Yo pienso de que al final vamos a tratar de ver si hablamos con él para cualquier información que usted necesite, pues que él nos dé su página quizás, o si quizás es un número de teléfono donde pueda comunicarse con el pastor. Sí, así es, que tengan sus preguntas listas, o no sé, como lo acaba de decir Edil,
Tal vez el pastor va a dar su información si usted le quiere hacer alguna pregunta. Pero el tema que acaba de tocar el pastor ha sido muy interesante porque no solo ha tomado el cerebro, sino todo el cuerpo, qué es lo que sucede con el cuerpo si el cerebro está dañado. Así es que cualquier parte de nuestro organismo que no esté funcionando de acuerdo a la voluntad o al plan original de Dios, por supuesto va a traer consecuencias, hermana, y yo creo de que es lo que hemos visto en esta tarde y esperamos de que el pastor, pues como dijimos, pueda darnos más información y si usted quiere hablar con él personalmente, el pastor pueda decirnos realmente cómo puede usted contactarlo. Sí, pues gracias a Dios que como acabamos de decir, Dios inspira a todo y cada uno de sus hijos para que cada uno tome temas diferentes acerca del cuerpo, del matrimonio, de los hijos, de la vida saludable como corporal, como mental. Así es que, y es como lo dijo el pastor, nosotros no somos para tener Alzheimer, pero también depende de lo que nosotros comamos y de lo que nosotros estemos escuchando. Amén. Así es que por hoy, hermana, gracias a Dios nos ha dado la bendición de poder llegar hasta sus hogares. Queremos despedirnos en nombre de todo el equipo del Último Mensaje. Que la paz de Dios sea con ustedes y que podamos vernos muy pronto si Dios así nos lo permite. Amén. Así es que pues estén en contacto porque nuevamente muy pronto estaremos en vivo. Amén.